Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Recién pude acceder, tuve un pequeño inconveniente con la energía eléctrica y después con la computadora. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Bien, profe. Sí, profe. Bueno, genial. Eh, bueno, justo estaba hablando con la compañera para la parcial. No sé si recibieron ya el enlace de cómo hacer la evaluación. Sí, profe, ya tenemos conocimiento de cómo va a ser. Bueno, eh, hoy vamos a desarrollar una parte de lo que es la unidad 4 y hasta esta unidad va a entrar para la parcial. No sé si estamos de acuerdo en eso. Sí, profe. La modalidad va a ser casi la misma de lo que seguramente tienen enterado. Va a ser selección múltiple, falso y verdadero, opción múltiple. Dentro de, o sea, ese mismo formato vamos a mantener de 15 puntos. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Bien, profe. Sí, profe, está bien. Estamos ya. El tiempo, no sé si llegaron a ver cuánto va a ser el tiempo estimado para ese examen. 1 hora y 40. 1 hora y 40, ya le aviso. Yo, Así nos pasaron el ejemplo. sí, sí, No sé así si. mismo era el ejemplo. Voy a estar pensando, pero ese examen de 15 minutos no creo que lleve 1 hora y 40 minutos. Eh, pero voy a dejar como recomienda la facultad, voy a dejar en 1 hora y 40 minutos. Lo que sí voy a habilitar de un tiempo X a un tiempo. Eso es lo que quiero ponerme de acuerdo con ustedes, lo que están ya ahora más o menos un horario estimativo, porque nos piden solamente 10 horas en la plataforma. ¿Qué les parecería si comienza desde las 9? Las 10 horas serían hasta las 19 horas. Por mí estaría bien, profe. Quedamos haciendo. Ese horario va a estar habilitado. Como nuestra materia, tengo una recomendación. Ese día vamos a desarrollar otra vez la última parte, o sea, pequeña, la última parte de la unidad 4. Pues tenemos que hacer nuevamente esta videoconferencia y le estaré pasando las indicaciones de cómo va a ser el examen, el horario, donde estará habilitado el examen, cualquier detalle en el foro y también voy a reenviar en el grupo. ¿Les parece correcto? Sí, profe, está bien. Bueno, ¿qué tal me escuchan? ¿Qué tal sale? Sale un poco entrecortado, profe. ¿Ahí qué tal? Bien, Sí, sí. profe. Muy entrecortado.
Ay, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Qué tal sale el audio? Un poco mejor, profe. Bueno. Hoy vamos a hablar de lo que es el salario. No sé si llegamos ya a tocar ese tema. ¿Qué tal? ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es el salario? ¿Qué tal mi retorno? ¿Me están escuchando bien? Así vamos empezando. Sí, profe. Bueno, bien. Ahí comienza nuestra unidad. La unidad 4 es un poco largo, así que dividí en dos partes para dar en... Primero de lo que es el salario. El salario, su concepto básico es la remuneración. Es la remuneración que percibe el trabajador. Ese en poca y sencilla palabra en lo que consiste el salario. Y es la propia definición que da la norma. Todavía mi... Ahí recién se fue. El artículo 227, el Código del Trabajo, dice que el salario significa la remuneración, dice, sea cual fuere su denominación o método de cálculo que pueda evaluarse en efectivo debida por un empleador a un trabajador en virtud de los servicios o horas que ya está efectuado. En pocas y sencillas palabras, es la remuneración que le paga el empleador al trabajador por ese trabajo realizado. Es sencillamente lo que consiste el salario. No hay que darle una definición magistral. Solamente el salario es la remuneración que percibe ese trabajador. Habla de la estipulación libre del salario. Es decir, el empleador y el trabajador convienen libremente en estipular el salario. Pero esa libertad está restringida en lo mínimo. Es decir, por eso establece el límite, que no debe ser inferior a lo que se establezca como el salario mínimo. O sea, establece el piso, pero no el techo. El techo puede ser mucho más. Pero el piso sí o sí tiene que ser el salario mínimo. No se puede hablar de menor al salario mínimo. Después vamos más adelante, en la próxima clase hablaremos de en qué consiste el salario mínimo. Pero esa estipulación, las partes, los sujetos del derecho laboral, que son el empleador y el trabajador, concuerdan libremente. En esa igualdad de salario hay una que no puede haber una desigualdad por razón de sexo, por, por cualquier raza o religión, es lo que establece la norma, ¿no? Y ahora vamos a lo que es clases de salario. Según el código, en el artículo 230, establece que el salario puede pagarse por unidad de tiempo, por unidad de obra y por comisiones. Cuando se habla por unidad de tiempo, se habla de mes, quincena, semana, día o hora. Toda esa forma se puede pagar el salario. Cuando se habla por unidad de obra, es de pieza, tarea o destaco. O sea, por cada parte específica se puede pagar. O por comisiones, de acuerdo a las ventas, ¿verdad? Son las ventas o cobros. Son las respectivas las comisiones. En esas comisiones es lo que algunas veces se entiende una diferenciación, por llamarlo así, que muchas veces esa comisión siempre se debe alcanzar el mínimo. Por eso se establecen, algunas empresas hablan de un mínimo de ventas y de un mínimo de cobro. ¿Para qué eso? De acuerdo a ese mínimo de ventas, entonces para que de acuerdo a esas comisiones gane el salario mínimo. Si vende más, gana más el salario mínimo. Por eso se establece muchas veces algunas empresas, su política de empresa es que tienen que establecer un mínimo de ventas para que pueda llegar a cobrar ese salario, los que cobran por comisión. A este punto, no hay duda al respecto. ¿Alguien? Mi retorno, ¿qué tal? Bien.
Sí, profe. Por la forma en que debe abonarse. Y aclara que debe ser en efectivo y también puede ser en especie. El artículo 231 habla específicamente que el salario se abonará en moneda del curso legal. Cuando habla de moneda del curso legal, puede ser cualquier moneda. No hay ninguna especificación al respecto que debe ser sí o sí en guaraníes. Puede ser en cualquier moneda de curso legal. No hay una, es decir, no existe dentro de la norma. Por eso algunas personas cobran por dólares, algunas depende de la forma en que sea. Pero lo que sí o sí establece la norma es que debe pagarse en moneda de curso legal, sea guaraní, sea dólar, sea peso, es decir, tiene que estar en el curso legal. Que hace una aclaración específica que no puede ser pagado por vales, pagaré o cupones. O sea, con un vale de compra no se debe pagar el salario. A excepción, ahí lo que habla en especie. En esos casos, solamente en esos casos, especialmente y parcialmente, hasta el 30% del salario puede pagarse en especie. Siempre que reúne el beneficio de los trabajadores y que el salario sea justo y razonable. Es decir, podemos poner el ejemplo de los que trabajan en el supermercado. En un supermercado. El supermercado puede llegar a un acuerdo y pagarle el 30% en mercaderías de canasta básica. Es decir, el empleador puede retirar por su salario el 30% la canasta básica, o sea, todo lo que sea canasta básica. El empleador puede pagarle el 30% de su salario de esa forma, en el precio que, igual en el precio que se vende al público. No puede darle un precio más alto. Un precio menor sí puede darle, depende ya de cómo lleguen. Pero un precio más alto de lo que se vende al público no puede darle. Época o plazo. El salario se pagará en intervalos regulares, conforme a las siguientes reglas, dice el artículo 232, que el pago se efectuará por semana, por quincena o por mes. Excepcionalmente, de acuerdo con la naturaleza de las tareas, cuando el trabajador no sea ocupado diariamente, el salario podrá ser ganado al término de cada jornada, semana o quincena. En ningún caso la remuneración diaria del trabajo será inferior a la suma que resulta de dividir el salario mínimo vigente por 26 días. Más adelante hablaremos del jornal. La prueba del pago del salario. Muchos de ustedes van a estar más dentro de la administración de una empresa. ¿Cómo jurídicamente se va a probar ese pago de salario? ¿Qué idea tienen al respecto? En el lugar de trabajo. Es el lugar donde se paga. Lo que yo me refiero en mi pregunta es a la prueba del pago. ¿Cómo yo justifico que le pagué a mi trabajador? ¿Por medio de un cheque o ticket? El cheque va a ser por el cheque que vos le das al trabajador. Si le pagas en cheque, ¿verdad? Recibo. El recibo, el ticket y el recibo, o sea, el Eso. ticket. Pero lo que habla la norma, que habla el 235, habla que el original de esta liquidación, o sea, se le debe dar una liquidación al trabajador de los salarios en concepto de qué, cuántos días trabajó, etcétera, etcétera, y que debe firmar el trabajador. Por eso sí o sí debe firmar el trabajador ese recibo. Con eso se justifica el pago del salario, con la firma del empleador. Perdón, con la firma del trabajador. El lugar de pago habla del artículo 236 que debe efectuarse en días hábiles y en el lugar del trabajo, dentro de las horas siguientes de la terminación de la jornada, salvo convenio diferente. Se debe pagar en el lugar de trabajo o dentro o fuera. La mayoría de la práctica que hoy las grandes empresas están realizando es el pago bancario, ¿verdad? Directamente en el banco le deposita en su cuenta corriente. Para justificar ese punto tiene que tener un acuerdo firmado con el empleador, con el trabajador, que ahí le va a depositar su salario.
y en eso se prueba también el pago del salario con el depósito en su cuenta corriente, ¿verdad? ¿A quién se le paga el salario? El salario debe pagarse directamente al trabajador, pero en caso de que el trabajador no pueda por A o B motivo, el trabajador puede autorizar a una tercera persona para que retire por él, pero debe autorizarle. Y la norma aclara específicamente que esa autorización debe hacerse por escrito. No puede decirle, llamarle directamente, David, yo te autorizo que cobres mi salario. Es decir, tengo que hacerte esa autorización escrito, dice la norma, para que vos puedas llegar a cobrarme mi salario y firmes por él. Porque la prueba se paga con la firma del recibido. ¿Alguna consulta respecto hasta acá? ¿Puedes seguir nomás, por favor? Sí. Después viene lo que es la prohibición de renunciar al salario. Los derechos laborales son derechos irrenunciables. Se puede renunciar al trabajo, pero no a los derechos. Eso habíamos hablado en la primera unidad. Y acá reitera nuevamente la norma que el trabajador no podrá renunciar a su salario. Es una reiteración. La libertad de disponer del salario. Acá. Ningún empleador puede obligarle al trabajador para que haga tal o tal cosa a su salario. El trabajador tiene la libre disposición. Él va a hacer de su plata lo que quiera hacer con su plata. Habla de la prohibición de descuento del salario. No se podrá retener en ningún caso los salarios, pero siempre la norma da excepciones de cuándo se puede retener o descontar ese salario. Y cita la norma, citan 5 casos, que son las indemnizaciones perdidas o daños a los equipos, instrumentos y productos de mercancía de maquinaria del empleador causadas por culpa o dolo del trabajador y establecida en una sentencia judicial. Anticipo de salario hecho por el empleador, cuotas destinadas al seguro social obligatorio, pago de cuotas periódicas sindicales previa autorización escrita del trabajador y orden de la autoridad competente para cumplir las obligaciones del trabajador. En esos únicamente los casos en los que se puede descontar el salario. A este punto lo que quiero anticipo. Se puede hacer anticipo de salarios. El trabajador puede pedir su anticipo de salario. Ese anticipo de salario no genera ni debe generar ningún tipo de interés. Y acá la duda al respecto de que si el trabajador pide un anticipo de salario, ¿el empleador está obligado a darlo? Una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la razón que... Yo diría que sí, profe. ¿Crees que sí? Sí. Otra, quien acompañe la moción o diga lo contrario. Profe, Sí. la pregunta es si se puede recibir un anticipo. Mi pregunta es si el empleador está obligado a dar el anticipo. Si es que el trabajador le pide un anticipo. Así mismo. El empleador está obligado a darle sí o puede negarse.
una pregunta. Depende mucho de su voluntad. Sí, ahí queda la cuestión. Y esa es la respuesta correcta. Depende de su voluntad. Si el empleador le quiere dar, y muchas veces por cuestiones de humanidad, le da por unas razones éticas. Pero no existe ninguna obligación jurídica que el empleador dé el anticipo. Si el trabajador le solicita, el empleador no está obligado a darle sí o sí. Por eso se hace el convenio y la fecha del pago del salario. En el caso de que el empleador acceda a darle ese pago de salario, ese anticipo de su salario, el empleador lo que no puede hacer es cobrarle intereses por ese anticipo. Es lo que prevé la norma. Esos anticipos no pueden generar intereses, o sea, no le puede entregar un anticipo, un ejemplo, 200.000, pero al final del mes le va a cobrar 220.000. Eso no puede hacer el empleador. Si le da el anticipo de salario 200.000, al final 200.000 le debe descontar, pero en ningún caso debe cobrarle por interés. Eso es lo que requiere la norma. No existe ninguna obligación legal del empleador de dar ese anticipo, solamente una obligación ética dependiendo del caso. Antes de saltar, no olvidé, quería decirle, el artículo de las prohibiciones y excepciones, el artículo A, habla de las indemnizaciones de pérdidas o daños. Profe, se te escucha entrecortado, profe. ¿Ahí qué tal? ¿Qué tal ahí? ¿Puedes repetir, profe, por favor? ¿Ahí qué tal? Ahí bien, profe. Bueno, es que estamos por completar. Me refería a que la norma a tener en cuenta en caso del trabajo jornal, y es lo que le cité, que el pago del salario del jornal se debe del salario mínimo dividirse por 26. ¿Vale? La prescripción, ya habíamos hablado la semana pasada, y ahora el programa recuerda nuevamente que la prescripción de la acción para reclamo de salarios atrasados, y según el código, la regla es de 1 año, la prescripción. Y solamente algunas excepciones que son de 60 días que cita específicamente. Si no está encuadrado dentro de eso, significa que prescriben a los 1 año, como en el caso de los salarios. Los salarios prescriben los 1 año para solicitarlos judicialmente. Bueno, vamos a entrar al aguinaldo. El concepto de aguinaldo. Simple y cortamente podemos definirlo como una remuneración anual complementaria. Ese es el aguinaldo, una remuneración anual complementaria. Lo que quiero hacer una aclaración específica y que muchas veces se quiere confundir es que se confunde el aguinaldo con el premio, como un premio. En realidad, el aguinaldo no es ningún premio. Es un rubro laboral establecido legalmente en el código y que deben percibir todos los trabajadores, sin distinción. El premio depende ya del empleador. Si quiere darle un plus a una persona por su rendimiento dentro de la empresa a lo largo del año, le puede pagar sin promesa, queda a opción del empleador. Pero el aguinaldo no puede considerarse en ningún caso un premio. Es decir, si se cumple la meta, si se cumple, si vende, si supera los límites, únicamente así se le paga el aguinaldo. Eso, o sea, la norma establece claramente que es una remuneración anual complementaria de cada trabajador, no de un trabajador específico. ¿Cómo se calcula? El cálculo de ese aguinaldo se suma todo lo ganado en un año, sea por salario, horas extras, comisiones, otros rubros percibidos, se suma y se divide, habla o su equivalente a la 12ª parte, es decir, se divide por 12 y ahí se saca lo que es el aguinaldo. Es decir, si gana en un año, en el mes de febrero, su salario era, la suma que percibió fue de 2.300.000, 2.500.000 en febrero, 2.400.000 en marzo. Todo eso se suma y se saca un porcentaje. No es el aguinaldo, no se trata específicamente del salario base. Es decir, ni mucho menos el salario, o sea, solamente el salario mínimo. Es todo lo percibido en un año dividido 12. Por eso van a encontrar, le hice tipo un cálculo rápido que te van a hacer, eso es fino para ustedes. Y ahí van a para calcular el aguinaldo en la tarea, en la última pregunta. Les puso una tabla de su salario percibido y cuánto van a poner, cuánto le corresponde por su aguinaldo. Es decir, para sacarse, es el equivalente a la 12ª parte, lo que establece el artículo 243.
época de pago y prueba de pago del aguinaldo. El aguinaldo deberá ser abonado antes del 31 de diciembre de cada año, o en el momento en que termine la relación, si le ocurre antes de la época del año, que se pague el aguinaldo proporcional. Es decir, antes del 31 de diciembre debe ser abonado el aguinaldo. Inembargabilidad. El aguinaldo es inembargable, o sea, no puede ser embargado. El salario sí puede ser embargado, olvidé la proyección de ese punto, que puede ser embargado hasta como máximo en un 50% dependiendo del caso. Y es lo que cita el artículo 245 en su inciso A, B y C. En el inciso A, hasta en un 50% para el pago de pensiones alimenticias en la que la norma establece, en que establece la ley. B, hasta en un 40% para pagar la habitación donde se vive el trabajador o artículos alimenticios. Y C, hasta el 25% en los demás casos. En caso de embargos acumulativos, lo que en ningún momento puede superar el 50%. Es decir, el máximo del descuento, o sea, del embargo, es hasta el 50%. Esto retrocediendo a lo que es el salario. Y el aguinaldo es totalmente inembargable. No se puede embargar ni el 1% de ese embargo. La prescripción para reclamarlo es nuevamente, nos regimos por el artículo 399, no está dentro de las excepciones del artículo 400 de los 60 días, entonces se entiende que el aguinaldo prescribe a los 1 año. Hasta acá, esta parte nos sobran 3 minutos. Nuevamente les pido disculpas por el inconveniente, la tardanza por hacerles esperar. Cualquier duda o consulta que quieran realizar. Profe, permiso. Sí. El código hace una distinción para los trabajadores que trabajan todo el año y los que trabajaron menos de 1 año, ¿verdad? Para el cálculo de aguinaldo. Esa parte. Para el cálculo del aguinaldo. El Para aguinaldo, los que trabajaron todo el año y menos de 1 año. ahí, el aguinaldo es todo lo que se percibe el salario en 1 año dividido 12. De ahí radica tipo una distinción. Es decir, si yo cobro todos los meses, y si una persona que trabajó solamente 2 meses, 3 meses o 6 meses, va a ser distinto su aguinaldo que un trabajador que trabajó 12 meses. Porque todos se tienen que dividir por 12. En ese caso, vamos a hacer un cálculo. Su salario va a ser a 2.200.000 todos los meses. En los 12 meses se multiplica, para hacer un cálculo rápido, vamos a multiplicar 2.200.000 por 12, que son 26.400.000, que se tiene que dividir por 12, dice, porque dice la 12ª parte, dice la norma. Entonces va a ser, su aguinaldo le va a corresponder también 2.200.000. Pero si un trabajador, que solamente trabajó 4 meses, o su salario solamente alcanzó, su salario sumado todo alcanzó 15 millones, dentro de ese 1 año, porque solamente trabajó varios meses, entonces ese 15 millones se divide por 12 y su aguinaldo va a ser 1.250.000. De ahí esa distinción. Entiendo. Gracias, profe. ¿Otra consulta? Profe, también se puede hacer el tema del adelanto, tipo una mitad antes y otra mitad después, ¿verdad? O eso no entra en las reglas. O sea, el salario puede pagarse por semana, quincena o mes. Depende de cómo se acuerda. Si uno se acuerda pagar semanalmente, se paga semanalmente o quincenalmente. Es decir, depende del acuerdo que llegue al empleador. El anticipo puede solicitarlo en cualquier momento, pero va a depender del empleador para que acepte o no. Bueno, enseguida se cobra, parece la... Enseguida, menos de 1 minuto. Cualquier duda, consulta, pueden escribirme en el foro o en mi WhatsApp directamente. Le respondo ni bien.